Porque, ¿está bien este? Si la tenemos que achurar la presentación, si ya pasó. Buenas noches, nos convoca a una emisión especial de periodistas. Hola Mariana, Buenas ¿cómo noches. estás? Tenemos en nuestros estudios, en el canal público de nuestra Universidad Nacional, la presencia del historiador Felipe Piña, hoy reconocido por nuestra universidad como profesor honorario. Un placer, bienvenido. Gracias a ustedes y gracias por la invitación. Parte de las jornadas, las séptimas jornadas de historia y memoria local y regional, plantearon algunos ejes que tienen que ver, y que vos, sobre todo, también abordaste en tu conferencia, sobre el negacionismo del cual estamos actualmente y lamentablemente siendo protagonistas. ¿Qué nos podrías mencionar con relación a esto? Bueno, que no es una cosa nueva, que se instala cada tanto, es un intento de negar una realidad que compromete a los sectores que son partidarios de ese negacionismo, ¿no? Es decir, hay un interés particular de que no se hable de eso porque evidentemente ahí hay, en torno a la dictadura, hay responsabilidad civil, hay responsabilidad intelectual, hay responsabilidad militar, todo eso junto, que mucha gente no quiere que recordemos, ¿no? Que no fue solamente una acción criminal desde el Estado, sino que hubo otros sectores que también estuvieron implicados en eso y que perduran y que siguen diciendo más o menos lo mismo y proponiendo, y esto creo que es lo más peligroso, prácticamente lo mismo, ¿no? Es decir, usando las herramientas que les da la democracia, pero con el mismo plan económico, con la misma violencia verbal, con la misma discriminación que lo hizo la dictadura en su momento. ¿Cómo hacer para que estos discursos nos pregnen en los sectores más jóvenes, donde esta parte de la historia quedó como muy lejos? Bueno, yo creo que ahí hay una responsabilidad también de los gobiernos democráticos que han fallado en su didáctica, ¿no? En su comunicación. Me parece que se da como por sobreentendido, por válido, que es un valor adquirido, cuando sabemos que no es un valor adquirido. Los derechos hay que conquistarlos y cada día defenderlos, ¿no? Y ser conscientes de lo que implica eso. Entonces hay generaciones que, claro, la dictadura es algo lejano, remoto, borroso, sobre el que se puede decir muchas cosas, que sí, que no, que pasó, que no pasó, con mucha liviandad, ¿no? Porque les queda lejos. Y yo creo que también ahí hay una responsabilidad de los programas de estudio, y no hago responsable a los docentes particularmente, sino al programa de estudio, porque sé que la mayoría del cuerpo docente sí le importa hablar de este tema, pero hay una falencia, me parece a mí, en los programas de estudio en torno a hablar de este tema, ¿no? Con relación a lo que vos también manifestaste hace unos minutos, de una especie de entelequia que decís que es la nación, ¿no? Claro. Y esto de qué es la historia nacional, Exacto. a diferencia de la historia que hacemos diariamente en estos espacios, como lo es hoy Villa María, como mañana que vas a estar en Córdoba. Para mí es una entelequia la nación planteada como algo que no terminamos de entender qué es. En definitiva, si nos apuran, diríamos la nación es Buenos Aires, ¿no? Y el resto es el interior, digamos, con este término maldito de algo de segunda clase, que queda lejos, remoto, ignoto, bueno, todas esas calificaciones impresionantes. Y una cosa que dije que me parece importante es que nadie reside en la nación. Yo no conozco ningún habitante de la nación, ¿no? Habitamos en ciudades, pueblos, municipios, donde cada uno de esos lugares tiene historia y que nos sirven para entender la otra historia, que puede ser el contexto más general, ¿no? Pero la historia nacional es una categoría de la que se apropió cierto relato porteñocéntrico, digamos, avalado también por algunas academias de las provincias, donde parece ser que la única historia nacional es la que tiene algo que ver con Buenos Aires. Ahora, cuando vos te pones a ver qué hechos sucedieron en Buenos Aires que marcaron la historia argentina, son pocos. Esos hechos pasaron en el llamado interior, ¿no? Claro. En las provincias, que yo la Declaración de Independencia, nuestra Constitución, bueno, todo eso pasó, las grandes batallas por la independencia,
Todo pasó fuera de Buenos Aires, ¿no? Recién, cuando estaba por empezar tu conferencia, había gente afuera cuando estaba por ingresar y me llamaba la atención un diálogo entre dos personas, 30, 35 años, que decían, bueno, yo con algo habrán hecho, rendí un final de historia. Claro. Yo me sabía de memoria algo habrán hecho, como un granito. ¿Qué fue algo habrán hecho en esta decisión tuya de subvertir una forma de contar la historia para animarte a otra con el consiguiente éxito? Primero fue una gran reivindicación de un término horrible de la dictadura, dándole un sentido positivo, ¿no? La palabra, ese término algo habrán hecho, que justificaba los crímenes horrendos. Sí. Y nosotros le dimos un sentido positivo de si efectivamente San Martín Belgrano, Juana Zurduy y todas estas mujeres insolentes hicieron mucho, no solo algo, mucho, ¿no? Y bueno, para mí fue un sueño, porque era ver en la tele mis libros, que fueron la base de algo habrán hecho, un programa que fue una locura, que me dio 25 puntos de rating, y para mí el ingreso a la fama, que no estaba en mis cálculos de ninguna manera ser famoso, y de la noche a la mañana, porque fue muy fuerte. Se estrenó un lunes el programa y el martes me estaban tocando la bocina los colectiveros, ¿viste? No entendía nada, qué sé yo. Claro. Pero bueno, pero básicamente fue una manera de llegar muy fuertemente a los jóvenes, a los chicos, un programa que se vio mucho en las escuelas, que se sigue viendo, y que acercó a la gente a la historia, ¿no? Desde el lugar del interés. O sea, nosotros nos planteamos en el guión qué es lo que le interesa a la gente, qué es lo que le sirve saber de la historia, ¿no? ¿Qué cosas nos han mentido tanto, nos han engañado tanto, ¿no? Por ejemplo, ahí contamos la primera deuda externa de la Argentina, bueno, esas cosas, ¿no? Que nos parecían fundamentales, un contrarrelato en algún sentido, ¿no? Pero fue reflexivo previamente, dijimos, bueno, vamos a hacer de la historia. Sí, claro, fue un trabajo muy, muy grande antes de empezar a filmar, y mucho trabajo de guión, mucha idea de qué queríamos contar, cómo lo queríamos contar, que tenía que ser dinámico, que tenía que tener un juego, ¿no? Una cosa de un viaje en el tiempo, pero a la vez dos personas que no podían meterse a modificar la historia, ¿no? Sino más bien observarla. Claro, y el rol de Cuatro Cabezas como productora también fue muy importante. Fuerte. La verdad que fue una jugada de Mario. Yo no era una persona conocida y bueno, nos hicimos muy amigos en el programa de radio, en Cuál es. Yo estuve un año antes de Algo habrán hecho como columnista, que era una columna de efemérides al inicio. Delirante, pero era delirante porque llegó a durar 1 hora esa columna. Y era una radio como Rock and Pop, una radio, viste, al palo y papá, y pasaban cosas muy lindas, como me contaban los taxistas que no subían pasajeros para que no los jodan, viste, mientras estaba mi columna y escuchar, que son cosas muy lindas, ¿no? que te halagan. Y ahí fue que, bueno, vimos lo que impactaba eso, y Mario dijo, bueno, esto hay que llevarlo a la tele, hay que hacer algo en la tele con esto, y ahí empezamos a cranear. Nos juntamos muchas tardes en Cuatro Cabezas a pensar cómo podría ser un programa de historia masivo, que esa era la idea, ¿no? Con relación a lo que estás mañana ya presentando en Córdoba, los Güemes, esa familia, digamos que no solo fue, digamos, el caudillo de él, sino también su madre, su hermana. Las mujeres de la familia. Las mujeres de familia Güemes. Su madre, María Magdalena, su hermana, María Magdalena Macacha, y su queridísima compañera Carmencita Puch, mujeres impresionantes que además, bueno, cumplían roles muy específicos. Macacha a cargo de la inteligencia, ¿no? Del servicio de inteligencia güemesiano, que era de una eficiencia, fíjate que logra desbaratar 3 atentados contra la vida de Martín Miguel, ¿no? Además, bueno, de lo que fue ese dispositivo que maravilló a San Martín, que era un tipo que tenía una experiencia militar increíble y quedó enloquecido con el modelo que luego Lugones llamó la Guerra Gaucha, ¿no? Un territorio gigantesco que cuando vos lo recorrés no podés creer, ¿no? De Cochabamba al sur hasta bien entrada casi Tucumán, ¿no? De la zona de entrada permanente de los ejércitos españoles que venían a arrasar con todo y que hacían que la gente se decida a defender su terruño como sea. De ahí la compenetración con la patria que tenían
las mujeres y los hombres salteños, ¿no? Ahí, con Güemes, a partir de que se determina la fecha de su muerte como feriado nacional, creo que se hizo justicia y se lo revaloriza, no así en Salta, donde era muy valorado, sigue siéndolo, sino en otros sectores. ¿Hay algunos otros héroes, otros personajes de nuestra historia que son injustamente olvidados o no tenidos tan en cuenta? Hay muchos. Yo creo que nuestros caudillos son completamente personajes de segunda, ¿no? Que son tipos, te digo, de los dos lados incluso, ¿no? Un Paz, un Quiroga, un Lamadrid, un Bustos, un Ibarra, son personajes secundarios. No se los tiene en cuenta, fueron personas muy importantes, ¿no? De nuestra historia. En cualquier otro lado tendrían un lugar mucho más destacado que el que tienen acá, ¿no? Con relación a otro trabajo que... Perdón, y eso para mí tiene que ver con el fantasma de la politización, ¿no? Viste que la secundaria como que eso era... Las guerras civiles eran políticas, eran unitarios, federales, uno el otro. Bueno, lo mismo podríamos decir de la Revolución de Mayo, no sé qué diferencia, ¿no? Pero bueno, sin embargo había una estigmatización de esa politización armada que fueron las guerras civiles extensísimas que tuvimos, ¿no? Vos decías en la conferencia que podría ser de Game of Thrones. Total. Imagínate la Madrid Quiroga, ya con eso ya tenés para... Bueno, ahí tenés que convocar a Pergolini para hacer eso. No, la verdad que es impresionante esa historia, sí, claro. Otro de los trabajos que estás desarrollando ahora tiene que ver con Manuel Ugarte, que es un intelectual diplomático argentino y que te está llevando precisamente por América Latina. Contanos acerca de esa propuesta. Bueno, es un documental para el cual nos convocó la familia descendientes de Ugarte, con la idea de que se conozca un poco más a este personaje, Manuel Ugarte, que fue un intelectual argentino increíble, que fue muy importante en su momento, luego olvidado. Fue uno de los primeros militantes socialistas, compañero de Palacios, y después el partido, que era un partido más liberal que socialista, lo echó porque lo consideró demasiado revolucionario. Él siguió militando por las causas de América Latina, recorrió todo el continente planteando los atropellos que cometía Estados Unidos, al punto tal que le llama la atención a los norteamericanos y lo invitan a dar clases en Colombia, porque dicen, ¿quién es este señor que llena el Zócalo en México, 10.000 personas para escucharlo, en épocas que no había ni TikTok ni YouTube? Y bueno, así que luego fue amigo de Einstein, de Rosa Luxemburgo, estuvo en la Tercera Internacional, después termina siendo militante peronista, así que una trayectoria muy, muy impresionante y un tipo que tiene libros muy, muy actuales, uno escrito en el 20, que es El destino de un continente, donde, por ejemplo, habla del rol de la prensa, ¿no? Como un poder, él se niega a decir cuarto poder, dice que es un poder de los más importantes, y esto lo escribe en el año 20, ¿no? Felipe, ¿cómo elegís qué línea de investigación seguir, qué prócer? En este caso nos cayó, porque me vinieron a ver, la verdad que yo no conocía mucho de Ugarte como la mayoría de la gente. Pero el resto sí, el resto lo elijo yo. Y la verdad que tiene que ver por ahí con sensaciones, o en el caso de Güemes me pasó cuando hice el libro de Belgrano, que me aparecía permanentemente Güemes como una figura, en ese caso secundaria, con respecto a Belgrano. Pero me daba cuenta que era un tipo protagónico absolutamente y estaba esperando el momento para hacerlo, pero en el medio me apareció Gardel, ¿no? Que pandémico. Y la verdad que es un libro que amé hacer, el libro de Gardel, porque me metí en otro mundo, por fuera del procerato clásico y del mundo del espectáculo, del tango, de la poética, la bohemia, que era una maravilla ese contexto, y un personaje realmente de película, que es Carlitos Gardel, que es increíble. ¿Es argentino o uruguayo? No, era francés nacionalizado argentino. Bien. Sí, nacido en Toulouse, y estuve en Toulouse, están todos los documentos, no hay ninguna duda que era francés nacionalizado argentino, y la mejor definición la daba él, que decía, yo nací en Buenos Aires a los 2 años y medio. Muy bueno. Está muy bueno, claro. Sí. Y bueno, pues en realidad era verdad, porque él llegó de chiquito acá y su vida fue básicamente Buenos Aires. Claro. Claro. Y como algo que vos planteabas también, es decir, ¿por qué tenemos que contar la historia
como buenos o malos. O sea, como esta cuestión de que la historia o que esos próceres eran personas. Claro, nosotros no somos ni buenos ni malos a veces, ¿no? Yo creo que siempre está bueno la autorreferencialidad en ese sentido, ¿no? Es muy detestable la autorreferencialidad, y lo vemos todo el tiempo, yo, bueno. Pero en este caso puede servir como elemento didáctico. Pensémonos nosotros si somos siempre buenos o siempre malos, ¿no? Somos humanos. Entonces, a veces somos jodidos, a veces somos divinos. Bueno, lo mismo pasa con los personajes históricos que tienen encarnadura humana, no son seres del Olimpo. Entonces, esa categoría de buenos y malos no lleva a ningún lado. A mí me parece que lo interesante de una biografía es poner sobre la mesa todo lo que hizo ese tipo o esa mujer, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo complicado, lo que uno le molestaría contar porque te lo baja al personaje, pero pasó. Claro. Yo siempre pongo un ejemplo que es tremendo, que a mí me partió cuando hice la biografía de Boullard, que es un tipo perfecto, que libera esclavos en barcos negreros en África, que conquista California, que lo quiere rescatar a Napoleón de su prisión en Ascensión, bueno, toda esa locura, y termina su vida asesinado por sus esclavos. Te arruina el pastel de una manera... ¿Qué hago? Como Lisa Simpson, ¿no? ¿Cuento o no cuento? No, lo tenés que contar. Claro. Pero aparte también es un final de una paradoja borgiana, ¿viste? Claro. Que decir, hasta esto, sí, ¿cómo no lo vas a contar? Pero pongo ese ejemplo que me parece muy revelador, ¿no? De alguien que viene todo bien, hasta que lo matan los esclavos porque los maltrataba. Entonces, sí, bueno, ahí tenés un ejemplo de humanidad donde no podrías calificar contundentemente de bueno o malo a un personaje, ¿no? Ya para ir desocupándolo a Felipe, ¿qué libro tuyo no deberíamos perdernos? No sé, no soy la persona indicada. A mí, te digo los que a mí me gustan mucho. A mí Gardel me gustó mucho, y me gustó mucho Mujeres. Tenían que ser. Sí. Y La voz del gran jefe es un libro que disfruté muchísimo, el libro sobre San Martín, que disfruté muchísimo haciéndolo. Son además libros que me llevaron mucho tiempo de trabajo, ¿no? 2 años promedio, ponele, y los disfruté mucho. El proceso de investigación, de escritura, todo eso fue muy disfrutable. Claro. Decías, ¿no?, que por allí podrías fantasear con viajar en el tiempo y tener algún diálogo con San Martín. Y me encantaría. ¿Es el gran héroe argentino? Tantos, ¿Es el gran héroe argentino, San Martín? Para mí es uno de los más grandes, porque no se reconoce su rol político quizá, ¿no? Como esto de que, bueno, estuvo poco tiempo, libró una sola batalla en territorio argentino, o esa pavada. Pero fue un tipo fundamental para la Declaración de Independencia, por ejemplo, ¿no? Si no hubiera sido por su presión y su atención a cómo se redactó el acta, porque él es el que hace cambiar el acta que decía libres de España, Fernando VII, sucesores, por de toda dominación extranjera, ¿no? Claro. No es un detalle. Sí, es una estrategia política. Estrategia, un gran lector, un gran gobernador de Cuyo, un tipo que creía en el Estado como elemento nivelador, que se ocupó de la educación, la salud, las cuestiones de género, hasta de la vida en las prisiones, bueno, todos esos 3 años que gobernó y que hizo política desde Mendoza, ¿no? Así que sí, es un personaje, junto con Belgrano, me parece de los más interesantes, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Primero por estar en Villa María, por formar parte de las jornadas de historia. No, agradezco a ustedes la invitación, la verdad que fue muy lindo, la pasé genial y bueno, gracias por la designación que me honra y lo voy a tener ahí en un cuadrito muy lindo en mi estudio. Muchísimas gracias, Felipe Piña. Nos despedimos de esta emisión especial y nos reencontraremos, como es habitual, para hablar de política el próximo lunes. El próximo lunes tenemos al intendente electo en nuestros estudios. Muchas gracias.